adverbios, artículos, preposiciones, conjunciones y pronombres están por doquier. No podemos escapar de ellos. E incluso mientras te comentaba lo anterior, estaban apareciendo una y otra vez. Lo siguen y seguirán haciendo. Hola, mi nombre es Luis Joaquín y como lo puedes notar, hoy haremos un repaso de algunos de los elementos de nuestro idioma. Sin más demora, comencemos. Bien, veamos primero los sustantivos. Este término refiere prácticamente al nombre de cualquier cosa. Se pueden clasificar en sustantivos propios y comunes. Los primeros siempre se escriben con mayúscula en su primer letra, mientras que los sustantivos comunes no. Por ejemplo, la palabra silla. Como lo puedes notar, no es necesario escribir con mayúscula la primera letra, la S. En cambio, si deseamos escribir el nombre de una persona, escribimos con mayúsculas la primera letra, dado que es un sustantivo propio. Por ejemplo, Carolina. Puedes notar cómo la C está en mayúscula. En adición, los sustantivos también pueden ser nombres de animales, pero esto, a diferencia de los nombres de persona, no son propios, son comunes, por lo que sus iniciales, o mejor dicho, la primera letra con la que inicia la palabra, no deberá estar en mayúscula. Por ejemplo, tortuga, gato, perro, no tiene la primera letra TGP respectivamente en mayúscula. Entonces, se puede inferir que los sustantivos propios son aquellos nombres de personas, instituciones, organizaciones o lugares, y los sustantivos comunes son todos los demás nombres de objetos, animales, cosas. Por otra parte, los sustantivos también pueden verse como contables y no contables. Veamos un ejemplo, ¿va? Cuando señalamos, mira 3 manzanas, estamos señalando a un sustantivo, en este caso son las manzanas, y decimos que son 3 porque se pueden contar, entonces las manzanas son un sustantivo contable. Caso diferente pasaría si queremos usar la misma frase pero ahora con el sustantivo arena. Mira 3 arenas, suena raro, ¿verdad? Y eso sucede porque en la cotidianidad de la lengua esto no sucede así, pues la arena no se puede contar, es decir, es un sustantivo incontable. Regresando con Cohen en 2014, que es el autor que principalmente estamos revisando en este video. Él también señala que la clasificación de los sustantivos pueden ser abstractos y da a entender que son abstractos porque se refieren a ideas, sentimientos, emociones u opiniones con una tendencia subjetiva. Por ejemplo, amor, belleza, sociedad. Entonces, frente a la existencia de los sustantivos abstractos, se puede deducir que hay sustantivos concretos, los cuales son el contraste porque pueden ser percibidos por uno o más sentidos. Pueden ser manipulados e incluso tienden a ser más objetivos. Por ejemplo, sopa, piña, canción. Son sustantivos que podemos percibir con alguno de nuestros sentidos. En el caso de la sopa y de la piña la probamos, la olemos. En el caso de la canción, la escuchamos. Ok, hagamos un repaso hasta este momento. Ya dijimos que los sustantivos son el nombre de cosas, objetos, animales, lugares y de personas. Además, existen sustantivos propios, comunes, contables e incontables, abstractos y concretos. El siguiente punto a tratar son los adjetivos. Un adjetivo es una palabra que modifica, califica o determina el sustantivo. Dicho de otra manera, es todo aquello que describe el sustantivo. Por ejemplo, palabras como curioso, amigable, confiable, verídico, alto, colorido son adjetivos, pues describen a un sustantivo. Veamos unos ejemplos para que nos quede más claro. Esos gatos son muy curiosos. Matilda es muy amigable. Ese libro es confiable. El documental es verídico. Mi perro es muy alto. Esa guacamaya es muy colorida. Como podrás notar, los adjetivos se adaptan al sustantivo en cantidad, si es singular o si es plural, y en el género, masculino o femenino. Correcto, es momento de pasar con el verbo. Cohen en 2014 nos dice, el término en sí refiere a aquella acción que realiza el sujeto. Por lo tanto, los verbos son acciones físicas o anímicas, las cuales pueden tratarse de acciones tanto exteriores y visibles como interiores e imperceptibles. Por ejemplo, los verbos de acción y movimiento serían correr, abrir, cocinar. Esto implica una acción que podemos ver y es externa. En cambio, existen verbos interiores e imperceptibles que no podemos ver a simple vista. Entonces, son aquellos quienes no necesitan un movimiento. Algunos ejemplos de estos verbos son pensar, decidir, amar.
no necesitamos externar una acción necesariamente, pues está haciendo desde el interior de aquella persona, que es sujeto. Cabe decir que los verbos cambian según su conjugación, por el número, si hablamos en plural o singular, por la persona, primera, segunda o tercera, y por el tiempo, pasado, presente, futuro, y de modo indicativo, subjuntivo o imperativo. En este sentido, también existen los adverbios, que son palabras que pueden completar y o modificar al verbo, a un adjetivo o incluso a otro adverbio. Se trata de palabras invariables, es decir, no concuerdan ni con el número ni con el género, no van a sufrir alguna modificación. Los ejemplos que ofrece la lectura de Cohen son los siguientes. Un adverbio para modificar el verbo: festeja cautelosamente. El verbo es festejar, pero el adverbio dice cautelosamente. Lo está modificando. Número 2. Para modificar adjetivos, un ejemplo de un adverbio es una actitud peculiarmente negativa. En cambio, un ejemplo de un adverbio para modificar otros adverbios es lo hizo muy bien. Se disculpó poco amablemente. Vemos cómo podemos modificar otro adverbio. Al mismo tiempo, debe subrayarse que los adverbios pueden clasificarse según la modificación o indicación que den. En tanto, existen adverbios de tiempo, que nos indica el momento, antes, mañana, tarde, mientras, ahora, aún, recientemente, cuando, jamás. Adverbios de lugar, que nos indican la posición: arriba, encima, afuera, aquí, cerca, lejos, abajo, junto, enfrente, alrededor. Adverbios de cantidad, que nos indican justamente eso: mucho, casi, menos, harto, demasiado, más, medio, bastante, muy. Adverbios de modo, que nos indican justamente cómo está sucediendo algo: bien, mal, rápido, cómo, cuál, apenas. De afirmación: sí, cierto, verdaderamente, ciertamente, seguramente, también. De negación: no, nada, nunca, jamás. De duda: quizá, tal vez, acaso. Pasemos con los artículos, que pueden ser determinados, es decir, definidos, o indeterminados, indefinidos, y existen en singular, plural, masculino y femenino. Los artículos determinados o definidos se colocan antes del sustantivo del cual ya se ha hablado antes en el texto o en la conversación, es decir, quien escucha o quien lee ya tiene conocimiento de ellos. Alguno de los ejemplos que da Cohen en su lectura es: el libro me gustó, entendiéndose que el libro en cuestión ya tuvo que haber sido mencionado o nombrado. Otro ejemplo: los apuntes deben ser precisos. Es una temática donde ya se hablaron de los apuntes y que ahora se precisa cómo deben de ser esos apuntes. Ya tenemos un antecedente de que se ha leído o escuchado, y entonces ahora sí viene este artículo determinado o definido, los. Otro ejemplo: la clase es entretenida. La clase previamente ya se ha comentado en el texto, en el habla, insisto. Ahora se retoma esa parte y solamente se vuelve a enfatizar en algo. Es entretenida. En este caso, la clase, la es el artículo. Clase es el sustantivo. Es el verbo. Y entretenida es el adjetivo. Por su parte, los artículos determinados o indefinidos también van antes del sustantivo, pero con la diferencia de que estos sustantivos no se tenían noticias previamente o no se habían especificado. Algunos de los ejemplos que Cohen dice en su lectura son: ¿me prestas unas monedas? Hagamos de cuenta el contexto. Están dos personas platicando y en un momento determinado una persona dice: ¿me prestas unas monedas? No se había hecho referencia a monedas antes, sino que está preguntando en este momento. Otro ejemplo: creo que se me ocurrirá una idea. Tercer y último ejemplo de un artículo indeterminado o definido: hay unos discos que valen la pena. Unos. Cambiando de término, llegó el momento de hablar de la preposición. Esta es una palabra que indica la relación entre dos elementos, el segundo de los cuales será un elemento del sustantivo. Primer ejemplo: estoy con la espalda contra la pared. Nótese cómo ese con marca la relación que tiene la espalda y la pared.
mientras que contra complementa la preposición de la espalda. Ejemplo número 2. Dejó el chocolate en la mesa. Ese en está marcando la forma en la que se relaciona el chocolate y la mesa. El chocolate está en la mesa. Ejemplo número 3. Dentro de la carta encontrarás la verdad. Dentro está indicando en la conexión entre la verdad y la carta. Esa es una preposición. En lo que respecta a las conjunciones, estas son palabras que enlazan frases u oraciones. Algunos ejemplos más comunes son y, o, u, que, pero, ni. Veamos unos ejemplos para que nos queden más claros. María tenía una bolsa de café y Sofía una bolsa de arroz. Y, ejemplo número 2. ¿Haces tus tareas hoy o mañana? Ese o está haciendo la conexión, está uniendo. ¿Lo haces hoy o mañana? Ejemplo número 3. Quiero hacer mi tarea, pero no tengo wifi. Pero, esa es la palabra que conecta a las dos ideas. El siguiente elemento a tratar son los pronombres, los cuales se definen como aquellas palabras que refieren a una persona o cosas sin usar necesariamente su nombre. Es decir, los pronombres son las palabras que pueden sustituir a los nombres de los sustantivos. Por lo tanto, los pronombres también pueden ser sustantivos. Pero si hablamos de una clasificación de los pronombres, pueden ser personales. Yo, tú, él, ella, eso, nosotras, nosotros, ustedes, ellas, ellos. Pero también pueden ser posesivos. Mi, mío, tuyo, suyo, nuestro, nuestra. E incluso demostrativos, para indicar la distancia de algo. Eso, esa, esto, esta, aquellos, aquellas. Veamos algunos ejemplos de los pronombres. Él llegó, me comprende, les dije la verdad, aquella es verde. Entonces, no estamos utilizando el nombre necesariamente de un sustantivo. Simplemente es una palabra que refiere a ese nombre sin serlo. No decimos, Carlos llegó, él llegó, simplemente ya sabemos quién es él. Perfecto. Ahora que hemos conocido y o recordado los sustantivos, adjetivos, los verbos, adverbios, artículos, preposiciones, conjunciones y pronombres, nos encontramos en un momento donde podemos hablar de frases, oraciones y enunciados. Veamos cada uno de ellos. La frase refiere al conjunto de palabras que tiene sentido, aunque no sea completo. Por ejemplo, el otro día, el hermano del cura, el de la izquierda, a su mejor amigo. Sí, se entienden este conjunto de palabras, pero necesitaríamos un contexto más amplio para poder comprender el mensaje que un emisor nos quiere dar. En este caso sí se entiende, pero podemos hacerlo un poquito más complejo. Y cuando esto ocurre, empezamos con oraciones. Una oración es un conjunto de palabras que se expresa un pensamiento completo. Suele estar compuesta de un sujeto y un predicado. En consecuencia, la oración es más compleja que la frase. Veamos algunos ejemplos de oraciones. Bustamante asiste a la escuela solo los días sábado. Fernanda nunca ha creado su perfil en Instagram. Francisco y Claudia son mejores amigos desde la infancia. Como podemos ver, no solamente tenemos una frase, tenemos el sujeto y tenemos un contexto, lo que nos da a entender a qué se está refiriendo específicamente el mensaje. A todo esto, debe recordarse que existen oraciones que no necesariamente tienen un verbo, e incluso pueden poseerlo de forma implícita. Por ejemplo, Cohen dice, ¡qué barbaridad! Zapatero a tus zapatos. Aguas con las aguas. Como podemos notar, no hay un verbo específicamente. En el caso de aguas con las aguas, en el contexto mexicano podemos deducir que aguas podría decirse como el verbo de cuidado. Pero en la opción de zapatero a tus zapatos no hay un verbo, pero sabemos qué significa. Porque no estamos diciendo zapatero ve a tus zapatos. Zapatero trabaja en tus zapatos. Solamente es zapatero a tus zapatos. No tenemos un verbo como tal, pero sabemos qué significa y tiene un contexto alrededor. E incluso el autor explica que existen oraciones sin el sujeto. Estas son las llamadas unimembres, pues solo consta de un miembro, el predicado. Suele asociarse específicamente cuando denotamos expresiones de clima. Está lloviendo, nieva todos los días en invierno, hace calor. No estamos diciendo específicamente el sujeto, porque sabemos que es en el contexto donde nos encontramos y no hay un sujeto como tal, solamente está el verbo. Asimismo, en este apartado Cohen dice que existen oraciones simples y oraciones compuestas. Las oraciones simples es la que no existe una subordinación o una coordinación debido a que posee solo un verbo conjugado. Ejemplo de la oración simple. La radio es todavía un medio importante en gran parte del mundo.
Ejemplo número 2. El Banco Mundial aseguró la compra de granos con su promesa a los productores. Solamente podemos notar un verbo y no hay como una conexión, una correlación, una condición entre dos o más oraciones, entre dos sucesos que están ocurriendo. Por su parte, la oración compuesta es cuando dos o más oraciones se unen con una preposición, la cual en cierta medida está subordinada o hay una coordinación. Ejemplos de esto dice Cohen: los partidos desean que la gente se politice. Hay dos verbos y también entendemos qué es lo que quieren los partidos y qué es lo que la gente tendrá que hacer. Por su parte, cuando llegó el recibo, habían cortado la luz. Encontramos de igual manera dos verbos y hay una coordinación entre los hechos. Por último, el enunciado, el cual según la Real Academia Española en 2022 es una secuencia de palabras delimitadas por pausas muy marcadas, las cuales pueden verse a través de las comas incluso, que puede estar constituida por una o más oraciones. Por lo tanto, es más complejo que una oración. En un orden equivalente de menor a mayor complejidad sería frase, oración, enunciado. Durante la clase el grupo trabajó en equipo para demostrar su creatividad y destreza. Al final, todos explicaron sus trabajos. Podemos ver que es más complejo que una oración. Y es así como llegamos al final de este video. A continuación te dejo las referencias que utilizamos. Si te gustó este contenido, no olvides dejar un like. Nos vemos en un próximo video.